Nosotros lo contamos todos los días, no nos sorprende, no es novedad. Vamos a diferentes comercios donde sus dueños dicen que tienen que cerrar y ese es el caso del bar en donde estamos ahora en vivo con Paula Avellaneda. Paula, buenas tardes. Buenas tardes, la esquina de Bedia y Balbín. Para algunos un bar más, para otros un lugar que tiene muchas anécdotas, muchos recuerdos, no solo de ellos, sino de varias generaciones, porque este bar está hace décadas en este lugar. Ahora era atendido por dos hermanos y otro socio y varias familias vivían de este lugar. En el último tiempo aumentaron los servicios, pero el costo del alquiler se hizo muy caro, tanto que llegó a un precio que ya no lo podían pagar y por eso antes de ayer cerraron sus puertas y dejaron en la calle a familias, gente que hoy está sin trabajo, pero también muchos recuerdos, como por ejemplo es el caso de Pascual, que tiene un taxi y que se venía a juntar a este lugar porque este era el punto de encuentro. Recuerda que en una época había 60 taxis que paraban aquí. Pascual, muchas gracias por su testimonio. Cuéntenos qué recuerdos tiene de los encuentros en este bar. Recuerdos muy lindos, recuerdos de muchos años, del año 64, que yo paro acá y era un negocio que era familiero, era un lugar muy lindo de concentración, donde nos reuníamos acá, tomábamos el café, se llenaba, era extraordinario, una cosa muy linda. Y de a poco, con el correr de los años, se fue deteriorando, hasta que llegamos al momento de ahora que tuvieron que cerrar porque los costos eran impresionantes, no podían pagarse más y no podían llegar a cubrir ni el alquiler y tuvieron que irse. Y esto duele porque era muy familiero, un lugar donde nos entreteníamos, dejábamos, comíamos, tomábamos café, muy lindo los recuerdos que tengo. Usted me contaba que venían figuras reconocidas, personajes. Sí, acá ha parado Luis Medina Castro, varios jugadores de fútbol, entrenadores, un lugar muy concentrado de gente muy importante. ¿Y pudo hablar con los dueños? Me imagino que debe ser duro hoy por hoy cerrar un local porque uno se queda sin trabajo, pero también con la historia que tenía detrás. Y sí, yo tuve la oportunidad de conversar antes de que se vayan, ya me venía doliendo porque ya venían comentándome que posiblemente se tenían que retirar. Y me dolía mucho porque uno era como si fuera de la familia de uno. Y da tristeza, es como si fuera que se le muere un ser querido. Da mucha tristeza de olvidarse de esto. ¿En qué año abrió, recuerda? ¿El tiempo de qué? ¿Cómo me dijo? ¿En qué año abrieron? ¿En qué año abrieron? No, ¿en qué año abrieron? No recuerdo, pero se habla de muchísimos años, casi 70 años este bar, 80 años tiene prácticamente. Yo lo conozco del año 64, yo empecé con el taxi en 14 de noviembre de 1964 con un Cianditela. Acá era increíble porque teníamos teléfono donde nos llamaba la gente, que no existía el celular. Nos llamaba la gente y nosotros íbamos a buscar los pasajeros, todo, éramos 60 vehículos en ese entonces. Daniela, Pascual te está escuchando. Pascual, buenas tardes, gracias por hablar con nosotros. ¿Me escucha bien? No, al contrario, señorita. Gracias. Sí, le escucho. Bueno, imaginamos que para ustedes, como para muchos de los vecinos, ¿no? Habrá una tristeza por doble vía, porque era el lugar elegido, como nos contaba por ustedes, y también por lo que esto significa, ¿no? Porque no es el único caso de un comercio que dice que tiene que cerrar. No, lógico. Aparte de que mucha gente del barrio venía a tomar su café, venía a tomar su té, desayunaba a veces acá, se reunían en el bar, había una asociación croata que después empezaron a cerrar los domingos porque ya no les daba mucho. Había una asociación croata que estaba a mitad de cuadra, que venían todos los croatas, se sentaban los domingos y disfrutaban del mediodía que tenían abierto, luego cerraban el domingo y se volvió a caerse más todavía. Ahora la situación, como que estamos viviendo, desgraciadamente la empeoró y ya no se llegaban a pagar los gastos, los insumos, todas esas cosas no se llegaban a pagar, por eso tuvieron que retirarse.
Claro. Y esto que sucede con el bar, a ustedes en lo individual, bueno, le pregunto por su caso particular, ¿no? Pero las dificultades para pagar las facturas, lo que contamos, bueno, nosotros todos los días, pero ¿usted se siente afectado de la misma manera? Sí, desgraciadamente sí. Sí, desgraciadamente sí, porque yo ando con taxi y comento mucho con la gente y hablo y todo el mundo se queja. Desgraciadamente todo el mundo se queja. Claro. La situación no está muy bien, pero ¿qué va a hacer? Hay que lucharla. Sí, algunos da la sensación de que pueden un poco más y otros no, bueno, tal como es este caso, ¿no? De llegar a la situación del cierre. Sí, pero en su caso puntual. Es así. En el caso de los taxis sí, nos hablaba de la como gente... si fuera la casa de un... Nos hablaba de la gente que se queja. Sí, yo lo creo. Pero mi pregunta es, Sí, ¿también sí. disminuye la cantidad de viajes que hacen? ¿La ganancia al final del día alcanza para el pago del combustible? Sí, disminuye, ¿no? Sí, hay menos viajes, sí. Hay menos viajes. Cuesta mucho hacer la plata en estos momentos. Son muchos los motivos. ¿Y ahí en el barrio hubo otros comercios en la misma situación? Sí, han cerrado otros negocios, sí, pero en otra oportunidad y por otras cosas, no por esto. Por otras cosas han cerrado algunos negocios, sí. Yo lo conozco de cuando acá paraba el trolebús, el 310 paraba acá en la puerta de este bar. Le estoy hablando de muchos años. Muchos años, de chico la conozco todo esto. Sí, muy de chico lo conozco, sí. Pero me da mucha tristeza, sí. Bueno, en algunos casos también lo que sucede es que genera mucha tristeza pensar cuánto tiempo lleva. Usted está hablando del trolebús, o sea, cuánto tiempo lleva después volver a recuperar un lugar como este, ¿no? El tiempo que yo llevo en el bar son 54 años que paro acá con el taxi. Sí. Siempre paré acá. Pero el bar debe tener fácil 80 años, 90, 80. Muy viejo es histórico, es patrimonio histórico, porque acá no han dejado de modernizar nada, ni va a modernizar, remodelar, no han dejado nada. Está todo como era hace muchos años. Me imagino, Pascual, que tendrá una gran cantidad de historias, ¿no? Para recordar, historia. Y yo lo he llegado, yo he llegado a saludar a Luis Medina Castro, al negro, al artista, que paraba acá, se leía al diario y a muchos, a Caruso Lombardi, el director técnico, al arquero de River, a Goicochea. Acá pararon mucha gente importante. Le pregunto por último, en estos últimos días hubo mucha gente que se quejó porque además de las tarifas abultadas, estuvieron muchas horas sin luz. Ahí en su caso, en Saavedra, en su caso particular... Sin luz. ¿También? Sin luz. Sí, sin luz. Hay mucha gente que se está quejando que nunca pasó lo que pasó esta vez con la luz. ¿Y esta vez cuántas horas estuvieron? Y hay gente que acá en Saavedra todavía hace 2 días que no tienen luz. Claro. Sí, muy 2 difícil. días que no tienen luz. Con estas temperaturas, ¿no? Sí. Pascual, muchísimas gracias. Ya más de eso no le puedo... No, usted se lo merece. No, por favor, gracias por hablar con nosotros. Ha sido muy amable. Adiós, gracias también a hasta luego. Paula.